He sido testigo de grandes sucesos en diversos planos existenciales y realidades. He visto formarse universos y los he visto extinguirse. He presenciado el inicio de realidades y el colapso de dimensiones en un parpadeo de mis ojos. He visto civilizaciones llegar a la cúspide de la evolución al mismo tiempo que presencio su vulnerabilidad cuando desaparecen. Puedo caminar libremente entre el espacio y el tiempo, entre la destrucción y la creación, entre el orden y el caos. Me conocen como el ente intocable, invisible e innegable. Me han llamado el profeta del fin de los tiempos. Me llaman el Dios indiferente y el escriba del omnipotente. Soy Ipsor, el contador de historias. Historias terroríficas, ofrendas, el difunto en el hospital. A diferencia de los rituales malignos, las ofrendas suelen hacerse hacia ciertas entidades con el fin de conseguir favores. Las ofrendas varían en lo que se llega a ofrecer, desde trabajo duro, riquezas o alimentos de forma simbólica, hasta el alma del que hace la ofrenda y muchas veces el alma de otras personas. Solo que muchas personas no saben que a quien se le hace la ofrenda siempre querrá más de lo que se le llega a ofrecer. En esta ocasión, el ente nos trae la historia de un alma atormentada que buscó redención para poder llegar al purgatorio, arrastrando una culpa que lo martirizaba hasta en sus sueños. Federico se pasaba las noches en su celda, recordando a cada víctima que él le había causado dolor. Sus culpas eran pesadas como losas, y la cantidad de víctimas era demasiada como para recordarlas a todas. Pero cada noche veía pasar sus rostros alrededor en sus sueños, y hasta cuando estaba despierto, escuchaba lamentos que venían de las sombras a su alrededor. Federico fue un joven brillante, lleno de ambición, pero con una carencia que limitaba su capacidad de materializar sus sueños. La idea de que la vida había sido injusta le hacía creer que debía de ignorar las leyes para compensar lo que pensaba que merecía y que nunca obtuvo. Durante su juventud se hizo de una banda criminal junto con sus amigos que cometían delitos menores, y bajo su guía, aquella banda prosperó para fundar una empresa que se encargaba de proveer seguridad a los negocios que le pudieran remunerar, en detrimento de aquellos que se negaban a pagar. Las ganancias que Federico lograba amasar de forma continua le nublaron los pensamientos, y cada vez más se alejaba de aquello que quería ser, para convertirse en otra persona, con metas nuevas, más dignas de una persona sin escrúpulos ni remordimientos. En su etapa adulta, ya nada quedaba del ilusionado joven que pretendía cambiar el mundo. Solo en algunas ocasiones, aquel niño le parecía susurrar al oído, y el adulto Federico llegaba a cometer actos de justicia que no llegaban a compensar los cientos de actos horrendos que él y su banda cometían para mantener el control. Cuando el alcance de su maldad se hizo notable a nivel nacional, el peso de la justicia cayó para él y para su grupo, llevándolo a terminar sus últimos días en la prisión. La vida tras las rejas no fue un problema para Federico, quien sabía cómo defenderse y sobornar a los guardias y dirigentes del reclusorio. Lo que en verdad resultó un martirio fue una enfermedad mental que le deterioraba su cerebro de forma lenta y gradual. En sus delirios veía frente a frente a las víctimas a las que les arruinó la vida, y ese había sido el peor de los castigos. De forma inevitable, cada noche y cada día veía a personas sufriendo, recriminándole tanto dolor que les había causado, y al parecer, ese sufrimiento lo había vuelto a transformar en el iluso niño que lloraba arrepentido de no haber tenido un mejor juicio que guiara sus pasos. Sabiéndose enfermo de forma terminal, Federico solicitó la intervención de un sacerdote que guiara su alma corrupta hacia la redención, temeroso de que aquellas almas en pena lo acompañaran hacia el castigo eterno. Cuando el sacerdote escuchaba los relatos de los crímenes que Federico orquestó y cometió, notó que el presidiario sentía arrepentimiento legítimo y se compadecía de las almas que tanto había perjudicado. El hombre pío creyó necesario que el alma de aquel hombre perturbado debía obtener una segunda oportunidad. Era lo justo que debían hacer para ganarle el alma a las fuerzas oscuras, ya que un alma arrepentida que había conocido los tentadores beneficios de servir al mal era más útil en la batalla que la luz libraba contra las fuerzas del abismo.
Aquel sacerdote presentó la idea a las autoridades superiores para establecer una ceremonia de expiación que muy pocas veces se llevaba a cabo, ya que el arrepentimiento de muchos condenados decían sentir no era más que el miedo al castigo eterno y un absoluto egoísmo que no había podido desaparecer. Pero aquel sacerdote había conocido a muchas personas y podía ver la luz, por muy ínfima que fuera, de aquellos que sentían piedad por las víctimas de sus actos aborrecibles. Después de semanas de debatir la propuesta, los altos clérigos le dieron la oportunidad al sacerdote de llevar una ceremonia de expiación para Federico, que ya no contaba con mucho tiempo en ese plano terrenal. Para el sacerdote, el salvar un alma de la corrupción era la manera de equilibrar la balanza en la lucha contra las fuerzas del abismo, que se llevaban almas puras y corruptas por igual, por lo que buscó un lugar que pudiera estar destinado a la construcción de un edificio digno de ser protegido. La búsqueda llevó al sacerdote hacia un lugar en donde se construiría un hospital, en los alrededores de un poblado que tenía pocos años de ser fundado. La construcción del hospital había presentado problemas que no se le podían atribuir a la casualidad, desde hundimientos en sus cimientos, caídas de paredes, descomposición de los materiales de construcción, hasta accidentes de los trabajadores. Los pobladores que conocían sobre las batallas que la luz y el abismo libraban, atribuían esos accidentes a que el hospital sería el lugar en donde almas nuevas llegarían a este plano existencial, y para las fuerzas oscuras, las almas nuevas estaban cerca de su alcance. Y qué mejor que esas no pudieran nutrir las arcas de las fuerzas de la luz. Finalmente, cuando Federico estuvo por exhalar sus últimos alientos, el sacerdote que se había encargado de planificar y ejecutar la ceremonia de ofrenda logró que la delgada y enferma carcasa que años atrás había sido un poderoso delincuente pudiera salir de prisión con el permiso de las autoridades penitenciarias y con la incredulidad y la curiosidad de éstas. Federico fue transportado hacia el naciente pueblo, en donde los sacerdotes de aquellos lugares tenían preparada la ceremonia. El sacerdote que acompañó a Federico comprobó de primera mano que el hospital tan necesario para la salud del pueblo tenía las marcas que evidenciaban la actividad de seres perversos, por lo que supo que su actuar había sido el correcto. Cansado y adolorido, pero con esperanza, Federico tenía el consuelo de que en sus últimos días podría actuar de la manera en la que siempre soñó cuando era joven. Su cuerpo ya no parecía resistir más, y mientras que los sacerdotes iniciaban una ceremonia en la que pedían la autorización de las fuerzas celestiales para iniciar la ofrenda de su alma, a cambio de absolución y redención, Federico se enteró por medio de las palabras del sacerdote, que en ese momento se encontraba concentrado, de que su alma tenía salvación, pero a cambio debía ganarse la redención combatiendo a los espíritus oscuros y demonios que osaran dañar a las almas en el hospital, durante cientos de años, hasta que su alma fuera llamada al purgatorio, al mismo tiempo que se ganara el perdón de las almas, las cuales había dañado y extinguido. Los 3 sacerdotes que emitían una misa a los aldeanos para otorgarles protección se encontraban canalizando las fuerzas celestiales en el área donde el hospital se estaba levantando para purificarla de las presencias demoníacas. Una vez que el área estuvo preparada, Federico fue llevado hacia el lugar en donde permanecería encadenado como su última morada en ese plano existencial, y mediante palabras sacras que emitían los sacerdotes, energía celestial se fue introduciendo en su cuerpo, brindándole la paz y el bienestar que nunca pudo disfrutar en toda su vida. Después, el sacerdote que lo estaba acompañando por meses emitió una súplica en la que las autoridades celestiales le confirmaron el derecho de abandonar ese plano existencial. Después el cuerpo de Federico fue preparado para ser sepultado, teniendo como testigos a los habitantes del pueblo, así como los funcionarios de la prisión. La ceremonia continuó con la preparación del alma de Federico, con la cual le pretendían brindar la fuerza y la capacidad necesarias para repeler a los seres demoníacos, cosa que Federico no temió enfrentar, porque sabía que su nuevo propósito sería más grande que la culpa que lo atormentaba. 6 meses después, el hospital fue terminado. Entre las apariciones de Federico, que eran presenciadas por los trabajadores, pero que eran recibidas con beneplácito por estos,
al haberse terminado los accidentes. La inauguración se llevó a cabo entre ceremonias religiosas y festejos por parte de los pobladores, y poco a poco los equipos médicos fueron llegando. Los médicos, los trabajadores y los pacientes lo hicieron después. El espíritu del que había sido Federico portaba una espada de luz como si fuera un ángel, y su transición había sido mejor de lo que esperaba. Los demonios no aparecieron a atacar el hospital, y durante el día miraba a los pacientes ser atendidos. Durante 5 años, el espíritu redimido de Federico veía el tiempo pasar. Las almas que ayudaba a traspasar del plano existencial sobrepasaron a las que había dañado y extinguido, aunque su deseo de llegar al purgatorio se vio aniquilado cuando el infierno reclamó su alma, cuando la tierra se abrió sin que el espíritu de Federico pudiera hacer algo. Un demonio muy poderoso arrastró su mano desde el agujero que se había tragado el hospital, con todas las almas que había ahí. Las fuerzas oscuras habían hecho un movimiento contundente sobre la batalla contra las fuerzas de la luz. Solo faltaba ver la reacción después de este hecho devastador. Si quieres más videos así, suscríbete, dale like al video, activa la campana y comparte.